Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Lleva un tiempito fuera de las redes. Como siempre, muchas situaciones ocurriendo en mi vida. Doy gracias a Dios primero que todo, al Señor por estar aquí. Muy agradecido por las bendiciones que he estado recibiendo y nada, por los procesos que paso que son significativos para mi vida y que son de gran crecimiento para mí, como lo sé que los procesos que ustedes pasan también son de gran crecimiento para ustedes. Enhorabuena, ¿verdad? Porque siento hoy sentí en mi corazón poder estar con ustedes una vez más, dando las enseñanzas, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en mi corazón y que sea esta de gran bendición para ustedes. Alabo y bendigo al Señor por esta oportunidad y le pido al Espíritu Santo que sea el que maneje esta plática, ¿verdad? Que voy a tener con ustedes para el crecimiento tanto mío como el de ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Bueno, vamos a hablar, según lo que he puesto en el tema hoy, que se trata de no negarnos, ¿no? No dar excusas cuando el Señor va a tu rescate. Eso trata básicamente del paralítico de Bethesda. Entonces quiero leer de la palabra en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 versículo del 1 al 9 y el 14. Voy a brincar el 14 por una razón, pero quiero hablar primero de lo que se trata y luego entonces brinco al 14 para que vean el por qué puse el tema que puse, ¿verdad? El tema de hoy. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vámonos al 14. Dice: después le halló en el templo, Jesús halló en el templo al paralítico que le había sanado. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Entiende? Dijo que no pecara más. Hermano, mire, esto es algo que nos ocurre todos los días. Hemos estado exentos de que cuando el Señor está ahí a la puerta, pues siempre, antes de que ya estando en la puerta, siempre estamos en la queja, quejándonos, ¿no? El profeta Jeremías hablaba de guardar el silencio. Job estuvo en su momento de dificultad, pero cuando realmente conoció al Señor, cuando lo vio, pues ahí se dio cuenta de que Él era el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y se humilló. Y el Señor, cuando Él oró por sus amigos, el Señor lo sanó, lo volvió y lo restableció. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que el paralítico estuvo ahí 38 años, ¿verdad? Es una diferencia bien grande cuando tú quieres realmente ser sano o cuando tú te acostumbras a estar enfermo. ¿Por qué? Porque yo estando en una condición de la que estaba, decía que había otros paralíticos, ciegos, cojos, ¿verdad? Yo hubiera tomado esa oportunidad, ver un ángel descender, imagínense, yo hubiera estado rodando, llegando ahí a la esquinita, tirándome de cabeza sin salir de allí, ¿entiendes? Porque el que quiere
la liberación del Señor, el que quiere que el Señor lo sane, el que quiere que el Señor lo toque, eso va a salir de su corazón, va a tener ese deseo de que el Señor haga esa obra por él. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver otros ejemplos que el Señor, que verdad, sucedieron en la Biblia, que el Señor intervino en estas personas y la diferencia de estas personas, cómo reaccionaron cuando vieron a Jesús o cuando Jesús intervino con ellos a lo que hizo el paralítico. Que ya ustedes vieron que el paralítico lo que hizo fue quejarse. Estoy 38 años aquí y cuando viene el ángel, nadie me ayuda porque voy para, ¿verdad? No puedo moverme y muchas cosas. El Señor lo que le dijo fue, ¿quieres ser sano? Es tan sencillo como tú contestas que sí, porque si le está diciendo quieres ser sano, está en el momento de la ayuda. ¿Cómo es posible? Porque muchas veces cuando estamos ahogándonos en el agua, el Señor está en nuestra mano, como hizo con Pedro. Por nuestra culpa están mirando, no están mirando fijamente en el Señor, porque eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro quitó la mirada, vio la tormenta alrededor, quitó su mirada fija en el Señor y ahí fue que se hundió. Pues lo mismo pasa con este paralítico. Este paralítico, pues lo que hizo fue quedarse, estando todavía viendo la tormenta, cuando tenía esa oportunidad de la misericordia del Señor, que Él fuera donde el paralítico. Que muchas veces nos quejamos, que el Señor no responde. Muchas veces el Señor ya está ahí al lado tuyo, queriendo responderte y tú lo echas para el lado, quejándote, quejándote, quejándote. Bueno, nos quejamos también, porque hemos pasado por todo, todos hemos pasado, nadie es infalible aquí, todos hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer al Señor y nos metemos más de lleno en el Señor, entendemos entonces cuando es el momento que el Señor va a extender su mano, porque en todo momento tenemos que tener la confianza y la fe que el Señor quiere de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad que sí? Entonces, hablando del paralítico, el paralítico era tan fácil el haberle dicho, mira Señor, sí quiero ser sano, porque caramba, cualquiera que esté en esa condición después de 38 años, obviamente quiere ser sano, pero el Señor estaba probando su fe, ¿verdad? Pero entonces voy a profundizar más en la razón por la cual el paralítico no le dijo que sí, sino que lo hizo fue quejarse. Vámonos a ir entonces al ciego, que el ciego que era ciego de nacimiento, y que el Señor sus discípulos lo vieron, y en ese momento le preguntaron por el pecado de quién es este ciego, si el de él o el de sus padres, porque dice en el libro de Levítico que aquellos que tienen esas condiciones, ciegos, solos, estaban malditos, ¿no? Había una maldición en ellos de nacimiento. Entonces él le dijo que por ninguna de las dos razones, sino que para que Dios se glorificara en el milagro que iba a hacer con él. Que fue guardado para ese propósito, para que tú veas cómo son las cosas de Dios. A veces no las comprendemos, pero muchas de las situaciones que nos pasan alrededor en la vida suceden para que Dios se glorifique en nuestras vidas. O para que aquellas que no creen vean ese milagro y al Señor glorificarse, los demás van a creer. ¿Entiendes? Pero estamos enfocados simplemente en el problema y en las personas que no vemos lo que Dios quiere para nosotros. Ese es el problema que tenemos nosotros. Si estuviéramos enfocados más en las cosas de Dios y el propósito que Dios quiere para nuestras vidas, entonces comprenderemos el por qué pasan las cosas que nos pasan. Y muchas veces, o casi siempre, las cosas que nos pasan nos las buscamos nosotros mismos. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Pues entonces, en vez de estar quejándonos, como hizo el paralítico, vamos a seguir dándole gracias a Dios, porque en medio de la prueba, Dios se va a glorificar en nosotros, como hizo para ese ciego que el Señor sanó simplemente con tierra y la saliva de él. ¿Qué enseñanza tiene la sanación del ciego? Que le dijo, vete al estanque de Siloé, ¿verdad? Estanque de Siloé y lávate los ojos. El ciego tuvo que haber caminado para allá, siendo ciego. Tuvo que hacer su parte. El ciego tuvo que hacer su parte para que ese milagro se diera en su vida. Por eso que el Señor te da la salida, pero el Señor te prueba también. Porque si eres agradecido, el Señor va a ir a hacerla. Tienes que ser agradecido de las cosas de Dios, porque también Él
vino donde él, porque esa es otra. Cuando, cuando el ciego fue sano y él le dijo a todo el mundo que cómo había sido sano, él no sabía dónde estaba el Señor, pero de momento él se lo encuentra, no sabía quién era el Señor le pregunta a él, este, ¿quieres saber, tú crees en la persona que te hizo el milagro? Y dices, sí, déjame saber quién es para que crea. Y le dijo, soy yo el que lo hizo. Ay, Señor, creo en ti. Y alabó y se arrodilló y se humilló. Dio gracias, porque son personas agradecidas. En cambio, en la situación del paralítico fue diferente. Porque no tuvo que pasar el trabajo que pasó el ciego. Es increíble como el Señor obra en las diferentes personas. ¿Sabe? El Señor tuvo que, tras que estuvo ciego todo ese tiempo, desde que nació, el paralítico no. Y le voy a decir porque el ciego tuvo que pasar por eso. Y le hizo hasta inclusive pasar el trabajo para probarle la fe. Y al final fue agradecido. ¿Ok? Pero este paralítico, el Señor vino donde él. Él ni siquiera lo llamó. ¿Entiendes? No lo llamó. No lo conocía y hizo eso. Y entonces lo que hizo fue quejarse. El Señor como quiera lo sanó porque él hace lo que quiera con quien quiere. ¿Verdad que sí? Entonces lo sanó y se fue. Y ahí no supo más nada. Hasta que se encuentra con él en la sinagoga. Y le dijo, está sano. ¿Verdad? Está sano. Entonces le dice, ve y no peques más para que no te ocurra algo peor. ¿Entiendes? O sea que la enfermedad que tenía él, pues la condición de él estar paralítico era por un pecado que había cometido. No se dice el pecado ni nada, pero era porque había pecado. Probablemente tenía un demonio de parálisis ahí, en su cuerpo. Y el Señor lo sanó, se lo quitó. Pero tuvo la misericordia de que salió del corazón del Señor por la misericordia y lo quitó. Pero entonces eso nos demuestra a nosotros el amor que nos tiene a nosotros, ¿verdad? Que aún si nosotros pedimos nada, pues si Él quiere venir a presentarse a nosotros y decir, está sano, lo hace. Pero Él quiere ver la fe de nosotros porque y la fidelidad, porque cuando nosotros estemos en el cielo con Él, Él nos va a recibir y dice, ven, entra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Él dice, en lo poco fuiste fiel. Él reconoce nuestras debilidades y nuestra fortaleza por nuestras debilidades. En lo poco somos fieles, en lo poco, porque sin Él no somos nada. ¿Entiendes? Como dice, sin mí nada podéis hacer. Pues entonces, en la situación del paralítico, Él le dice, ve y no peques más. Antes de que, si lo haces, para que no te pase algo peor, ¿entiendes? Ahí se cumple o se concretiza lo que él le dijo a los fariseos y a los judíos que le habían cuestionado sobre las sanaciones, que le dijeron, este por Belcebú es que hace los milagros. Y él le habló sobre el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí entonces también les explicó sobre cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, sale de la persona, y entonces pasa el tiempo y regresa otra vez y dice, voy a regresar a mi casa, a ver si está recogida, ordenada, está vacía, no tiene el Espíritu Santo, se ha apartado, ¿verdad? Entonces ese demonio toma una posición de alto rango y llama a otros 7 peores que él, porque le da el comando, 7 peores. Y el postre estado será peor que el primero, entonces peor, ¿entiendes? Es lo mismo, ocurre lo mismo. Y no peques más porque te va a ir peor. Porque él sabía que esa condición le iba a seguir, le iba a pesar sobre él si iba a tener esa tendencia de estar pecando, el mismo pecado que lo mantuvo paralítico. ¿Entiendes? Todo eso se concretiza. Todo eso todo eso se confirma en lo que el Señor siempre estaba enseñando, ¿verdad? En el paralítico. Eso va uno con el otro. Lo mismo. Le irá peor su postrer estrado si continúa en el mismo, si continúa pecando, ¿verdad? Si se incita a estar pecando en eso, porque podemos pecar pero arrepentirnos, ¿no? Y ese estriba la diferencia del impío al Hijo de Dios, porque estamos en esta carne, ¿no? Y no somos perfectos. Si pecamos, pero entonces el Espíritu redarguye, nos contristamos el Espíritu y entonces pedimos perdón y nos humillamos ante el Señor, si nos perdona. Esa es la diferencia, ¿entiendes? Por eso somos los santos del Señor, no los santos que han tratado de darnos a entender en la iglesia de la tradición.
porque también pecamos, somos imperfectos, pero nuestro ser no es para el continuo pecado, sino que el Espíritu nos redarguye y paramos y no cometemos ese pecado. Pero si pecamos, nos humillamos, pedimos perdón y el Señor nos perdona, nos lava con su sangre. ¿Entiendes? Por eso es que es muy importante saber este tipo de cosas para que entendamos que tenemos que tener cuidado en las cosas que hacemos, hermano. Podemos, todo me es lícito, pero más no todo conviene, todo me es lícito, más no todo edifica, dice Pablo. ¿Ok? Otro ejemplo que quiero dar es el de el ciego Bartimeo. Bartimeo, a diferencia del paralítico, ¿qué fue lo que hizo? Cuando oyó o escuchó, porque le había escuchado los milagros y prodigios que hacía el Señor, porque era famoso en toda la región. Y entonces, cuando supo que el Señor pasaba, dijo, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces lo mandaron a callar. Y él gritó más todavía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y entonces fue tal la fe que tenía que el Señor sabía, el Señor se detuvo y lo sanó. ¿Entiendes? Lo sanó. Así que esa es la gran diferencia cuando uno tiene verdaderamente fe en el Señor. Cuando uno es agradecido, se postra al Señor porque puede dar gracias a aquel que el Señor le ha tenido misericordia y puede que entonces siga con lo mismo. Por eso el Señor le advierte a esa persona de que ten cuidado con que siga haciendo lo mismo porque tu postre estado será peor. ¿Entiendes? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones porque entonces nuestro postre estado, nuestra forma de ser será mucho peor y los demonios van a estar más endemoniados todavía. ¿Entiendes? Tener mucho cuidado. Otro ejemplo, el otro ejemplo que quería dar era el de Saqueo, que aunque no fue una sanación, fue una conversión de Saqueo. Saqueo era bajito y era un pillo, por eso que la palabra de saqueo tiene que ver con saquear, ¿verdad? De robar. Bien, por eso es que viene de ahí, de saqueo, de saquear. Él se trepa a un árbol más arriba para que pueda ver el Señor. Entonces el Señor mira, como vio la fe de él y quiere conocerlo, le dice, pues Saqueo, bájate, que quiero entrar a tu casa. Y entonces cuando Saqueo reconoce su pecado y dice, voy a compensar a aquellos, a distribuir lo que le he robado 4 y 3 veces a los pobres, ¿verdad? De la manera, yo parafraseando aquí, el Señor le dice a este hijo de Abraham, porque cuando él dice que es un hijo de Abraham, tú sabes que era un hijo de él, tú sabes. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por lo que él confesó por su boca. Por eso es que es bien importante confesar con su boca y reconocer su pecado y humillarse. A diferencia de ese paralítico, que el Señor tuvo tanta misericordia, esto nos enseña a nosotros que en vez de estar quejándonos, extendamos nuestra mano para agarrarla del Señor y el Señor va a hacer la obra en nosotros, ya sea una sanación, ya sea una liberación de demonios, ya sea resolver un problema. El Señor va a estar ahí con nosotros agarradito de la mano y nos va a extender la mano para que como paralíticos espirituales nos levantemos y empecemos a caminar en el Señor. ¿Ok? Eso es algo bien tremendo, que estuve hablando con una hermana y yo sentí en mi corazón, Dios mío, quiero hablar de esto a las personas para que entendamos y comprendamos del amor de Dios que tiene en nosotros y que por esa misericordia, Él si quiere va donde ti y te sana, como hizo con el paralítico. Aprendamos de esa experiencia del paralítico, que en vez de quejarnos y decir lo que nos pasó, decir, sí Señor, ayúdame por favor, ten misericordia de mí, ayúdame, que quiero ser sano y ser agradecido. Darle gracias al Señor porque nos escuchó, tuvo misericordia. ¿Entiendes? Y de esa manera, pues mira, en la oración, en el ayuno, en silicio, pues poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, no metiéndonos con presión, sino poco a poco, y el Señor, ayúdame. No puedo con esto, Señor, ayúdame, quítame esta presión. Señor, no puedo ayunar, ayúdame, ayúdame en el estómago, cálmame el estómago, la ansiedad. Cálmame todas esas cosas, Señor. Que cuando venga, cuando tu mano esté ahí, Señor, yo esté agarradito de ti, Señor. Quiero aprender de lo que pasó con el paralítico, que no fue agradecido, sino que simplemente lo que hizo fue quejarse. Yo no quiero ser como él, Señor. Quiero ser agradecido, como Bartimeo, como Saqueo, como el ciego del estanque de Siloé, que fue sanado. ¿Entiendes?
Quiero ser así, Señor, agarrándome de ti, de tu mano, para que tú me sanes, me salves, me ayudes en mis problemas, en las finanzas, ¿entiendes? Libértame de todas esas cosas, ¿entiendes? Quiero hacer un paréntesis y dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio el fin de semana pasado de estar en República Dominicana, y la verdad que fue una bendición. Sé que hay mucho largo camino por recorrer, para seguir trabajando lo que he estado trabajando en mi vida, y sigo dando gracias a Dios porque lo más importante es que en los momentos de la prueba seguir sirviéndole al Señor y ser agradecido siempre, seguirnos contactándonos con Él, porque hermano, mire, cuando dice en Apocalipsis que las oraciones de los santos suben como incienso agradable ante la presencia de Dios. Entonces yo le añado que cuando el Dios huele ese incienso, entonces Él se agrada del olor del incienso, como pasó con Abel, que le agradó el sacrificio. Entonces Caín tuvo envidia y lo mató. Así mismo son nuestras oraciones. Como sacrificio vivo, nos sacrificamos. ¿Qué pasa? En la oración en la madrugada o 3 veces en la forma que nosotros oremos, ¿verdad? O haciendo silicio, acostados en el piso, o en ayuno, o en haciendo buenas obras de corazón, o dando como dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces, predicando la palabra del Señor a toda criatura, haciendo la voluntad del Señor, que eso es lo que Él quiere y se agrada. ¿Ok? Porque aquel que no hizo nada, que no tiene, tendrá de menos. Aquel que tiene más, se le dará más por haber hecho más obras. Pero también se le exigirá más por eso, por las responsabilidades que se le dio. Por eso estoy aquí. Porque a pesar de las situaciones y circunstancias que a veces el enemigo quiere que no hagamos, pues tendremos un proceso, pero eso no nos puede minar, eso no nos puede detener, hermano. No podemos detenernos en esta carrera, porque tenemos que ser como Pablo, llegamos al final, a la meta. ¿Ok? He logrado la carrera, he ganado la carrera, he guardado la fe, ¿entiendes? Y por esa fe, por eso siempre les digo, tenemos que pedir 4 cosas, porque pedimos mal. Pedir el amor de Dios, porque sin amor no somos nada. De nada vale que hagamos las cosas sin amor, ¿verdad? El amor de Dios. Segundo, pedir la fe, porque la fe es un don de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y como la fe es un don de Dios, que muchas veces se nos olvida a las personas, no podemos tener fe por nuestra propia carne, porque jamás seguiremos como cobardes corriendo. Y Dios no nos da un espíritu de cobardía, ¿verdad? Pues la fe es la que nos va a fortalecer. Ese es nuestro escudo contra los dardos del enemigo. Seguir teniendo fe, porque cuando las personas que estén en el lado tuyo te van a decir, no, mira lo otro, no, tú sigue firme ahí. A la larga ellos te van a dejar quieto, porque sabe que no van a poder controlarte. No te pueden controlar porque el enemigo los usa a ellos en su ignorancia para minarte la fe. Usted siga ahí firme, firme, y búsquese personas que sea como usted para que lo ayuden a fortalecer esa fe. Porque 2 son mejores que 1, ¿verdad que sí? Dice la Biblia. Tercero, sabiduría. Salomón pidió sabiduría y mira que muchas cosas le dio el Señor. Por pedir sabiduría, por pedir las cosas de arriba. Conocimiento, sabiduría, conocimiento, don de ciencia, ¿entiendes? Para poder ministrar a las personas, para poder lidiar con los problemas que tenemos en este mundo, ¿entiendes? Tener la sabiduría en cualquier cosa, en lo más mínimo, hasta en un problema de matemática que no te pueda resolver, que el Señor te ayude a resolver ahí, un examen, en cualquier cosa en el trabajo, que pueda ayudarte en cualquier cosa de la vida, en todo momento que te ayude a resolverlo, te dé la sabiduría para resolverlo, hermano. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué decisiones que tengo que tomar? Que el Espíritu Santo te dé esa sabiduría, ese conocimiento, para que te ayude a trabajar en tu vida y ayudar a otros también. Y cuarto, el discernimiento de espíritu, hermano, es tan importante saber cuando las cosas vienen de Dios y cuando las cosas no vienen de Dios, hermano. Y cuando alguien se te acerca, que venga de Dios, o cuando sabes que el enemigo que te las puso de frente para desvincularte, desbandarte del foco, del enfoque que tú tienes en buscar las cosas de Dios como Él quiere que tú las busques, hermano. Así que aquí pues el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo pues me ha dado ya esta palabra, quería compartirla con ustedes porque tenía ese deseo de verdad en el corazón y le doy gracias al Señor porque me la ha puesto para poder hablar con ustedes
Y de verdad que si le ha sido de gran bendición, compártalo, ¿verdad? Y que lo puedan oír nuevamente si no lo oyeron de un principio, porque la tecnología está ahí para que puedan escucharlo. Así que yo los invito a que puedan compartir esto, ¿verdad? Para bendición de otros y que la palabra de Dios se siga esparciendo, se siga regando por todo, ¿verdad? Entre todos ustedes y que sea la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sea el que los redarguya de todo pecado, los redarguya con esta palabra, que siembre en sus corazones eso para que ustedes lo tengan muy pendiente en sus vidas. Dios les bendiga, los amo mucho y me alegro mucho de estar con ustedes de nuevo. Así que yo espero en el Señor, ¿verdad? Como le he pedido de corazón, que seguir aquí el más tiempo posible, ¿ok? Hasta que el Señor venga. Dios les bendiga y los amo de verdad.